Hola maestros, buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos el día de hoy y mencionarles el objetivo de este trabajo es el desarrollar el alumno el trabajo de ejercicios de memoria a corto plazo. El docente va a reconocer la importancia de la conservación de la cantidad en procesos matemáticos. Hay varios elementos para el trabajo del día de hoy. Creo que tengo más libros que tiempo para hacerlo, pero yo quiero hablarles de la memoria de conservación de la cantidad para realizar estos procesos de matemáticas que muchas veces requerimos trabajar. Los vamos a ubicar primero en aprendizajes claves, nos vamos a ir de lo pedagógico a lo neuropsicopedagógico para poder establecer estas conexiones. En el libro del maestro de aprendizajes claves en el libro de maestro de primer año de primaria para la nueva escuela mexicana, se publicó un libro para el maestro, esto lo podemos acceder en internet, y así es el libro de maestro para primer año de primaria en apoyo a las matemáticas. Este libro de enseñanza del docente, en la página 9, nos habla de los mitos. ¿Cuáles son los mitos que tenemos con matemáticas y que los niños o que creemos cosas? Y bueno, nos desmitifican todos estos creencias falsas que tenemos. Como vamos a hablar de memoria, vamos a ocupar nada más el mito 5 el día de hoy. Todo o nada. El todo es practicar y memorizar. Los procesos memorísticos y el aprendizaje de las matemáticas también suele haber ideas equivocadas. Aquí es todo o nada. O el docente necesita que todo se lo aprenda de memoria o que necesita que haga muchos ejercicios. No. Y entonces dicen, docentes consideran que la memorización es la tarea central de las matemáticas. Memorizar funciones, fórmulas, procedimientos para tener un éxito en su aprendizaje. La postura opuesta se presenta afirmando que la práctica y la memoria no intervienen en sentido alguno en el aprendizaje matemático. La práctica y la memoria son claves en el aprendizaje de las matemáticas. Aquí ya empieza a explicar la nueva escuela mexicana, ya nos empieza a informar este aspecto. Pero únicamente se vinculan estrechamente en la comprensión. Al recordar experiencias comprensivas, se memoriza términos de forma fluida. Entonces, al recordar experiencias de comprensión, se memorizan. Y ahorita vamos a hablar un poco de la memoria y de la educación socioemocional, porque en esta nueva escuela mexicana, inclusive, hay mucho de orientación para el docente sobre funciones, sobre lo que son ejercicios y actividades, pero la educación socioemocional, que muchos decimos, es de que el alumno, estamos trabajando y presenta dificultades porque no pone atención, no guarda silencio, no atiende, no esto, y no nos permite dar continuidad a la clase. Y entonces, fíjese lo que es muy importante, hay reglamentos socioemocionales para la clase de matemáticas. Entonces, acá este es uno de los tejidos más fuertes que la nueva escuela mexicana nos está poniendo enfrente y que hace lo que nos dice aquí. La postura es que los aprendizajes matemáticos se vinculen estrechamente, se comprendan y emocionalmente pongan un sello. Bueno, no quería dejarlo para más al rato, pero yo creo que ese es el momento exacto de mencionarlo. Fíjense bien, en el libro de aprendizajes claves, en el área de artes, ese enfoque pedagógico establece que aquí nos piden que el niño escuche y se mueva siguiendo el ritmo, escuche la forma sonora y música propicia, fortalezca la atención y la perceptividad, tanto en actividades de producción, audición, apreciación y todo este repertorio de canciones, sonidos y músicas para que propicie en el niño el reconocimiento, la discriminación de sonidos, la memoria y la formación de un criterio de selección. Entonces, fíjense qué va a hacer que el niño aprecie, discrimine, comprenda y entienda toda esta información, la clase de artes. Entonces, yo como adecuaciones curriculares, lo primero que verifico, maestra, cuántos días a la semana da artes y qué es las acciones que está ejecutando. ¿Por qué? Porque en artes está lo que allá habíamos dicho del DUA, que ven que eran 3 niveles, el reconocimiento, el factor estratégico y las redes socioemocionales. Entonces,
si no hay este reconocimiento fortalecido por artes y educación física, le va a costar más trabajo al alumno el aprendizaje. Puede ser que es mucho tiempo para artes, pero todas las habilidades que se desarrollan y se discriminan en artes y en educación física son las que van a hacer que se cumpla esto que nos piden aquí. La práctica y la memoria son claves en el aprendizaje porque se vinculan estrechamente a la comprensión. Entonces, fíjense que dicen, bueno, pero lo socioemocional, la percepción, la discriminación, y entonces acá nos llevan al punto central de aprendizajes claves y de la nueva escuela mexicana. Y la formación de criterios de selección, habilidades socioemocionales, el autoconocimiento, la atención, trabajo de pedagogía y el desarrollo socioemocional, que desde el enfoque de la neurociencia. Y todavía más abajo dice, la neurociencia ha identificado 4 funciones básicas llamadas funciones ejecutivas, las cuales son fundamentales para planear, establecer prioridades, corregir errores, implementar tareas y regular comportamientos. Entonces, nos están explicando que artes es la área del aprendizaje que van a desarrollar todos estos elementos cuyo fundamento es la neurociencia. Y entonces necesitamos la neurociencia, sí, porque necesitamos trabajar las diferentes memorias de trabajo con los niños, como por ejemplo la memoria perceptual, que lo que ve lo recuerde, en los colores. Apenas estuvimos dando la clase del calendario, cómo vimos las formas, los tamaños, la organización de contenidos y todo en ese aspecto. También estuvimos viendo en ¿cómo se llama? Entonces, dentro de estas acciones específicas que se van a desarrollar en artes y que nosotros las vamos a fortalecer a través de la neurociencia y que parece que nos van a volver neurólogos en el estudio, pero el sustento de los aprendizajes claves y de la nueva escuela mexicana es la neurociencia fortalecida con las emociones. Aquí en este libro de aprendizajes claves, estamos analizando lo que es el currículum en el área de la memoria. Y entonces nos dice en la página 112, hacer del error de los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje y ayudarlos a identificar el error como su origen. No les vamos a decir que están mal, ya lo habíamos comentado, ahora les vamos a enseñar, mira, tú dices que es así, pero él lo hizo así y ella lo hizo así, y entonces se acuerdan de cómo mejorar la evaluación en el aula, que yo les había dicho que también es de aprendizajes claves, que les debemos de dar la opción para verificar que llegaron al resultado final. Y entonces, cuando ellos empiezan a comparar, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Yo qué hice? Y todo esto, el alumno empieza a fomentar experiencias exitosas que contribuyen a superar situaciones difíciles en ambientes de aprendizaje. Es fomentando los intereses personales y las motivaciones intrínsecas de los estudiantes. Este currículo debe de tomar en cuenta cómo las emociones y la cognición se articulan para guiar el aprendizaje. Entonces, las memorias, las percepciones, las sensaciones, todos estos elementos que requieren para el aprendizaje se van a entrelazar, como ya lo habíamos dicho, con la educación socioemocional. Y entonces, ¿qué pasa? El currículo debe de tomar en cuenta cómo las emociones y la cognición se articulan para guiar el aprendizaje. Hay emociones que se estimulan la memoria a largo plazo y otras pueden afectar negativamente. El alumno recuerda poco o nada de lo que tendría que haber aprendido. Entonces, él tiende a olvidar, él tiende a esto, él tiende al otro, sí, pero le damos un reforzador emocional que le permita fortalecer esto y entonces el alumno se prende de esta información y ya no suelta. Esto pasa muy a seguido cuando van a aula de apoyo y empiezan a trabajar el rompecabezas y quieren trabajar esto, pero te piden que él quiere trabajar en ese momento unas fichas, unos bloques para ensamblar. Les dices, sí, pero ahorita terminamos el rompecabezas, avanzamos y si te apuras en tu hora de trabajo, terminando, trabaja los bloques. Entonces, él se motiva solo, él se apura porque él sabe que tiene que alcanzar la meta y sabe que terminando las acciones
culmina los bloques. Entonces cuando les recordamos, ¿te acuerdas esa vez que jugamos a los bloques? Sí. ¿Te acuerdas que querías tú jugarlo? ¿Y qué actividades realizaste antes? Sí. Entonces se empieza a explicar por qué. Porque recuerda el tema de trabajo en aula de apoyo por el reforzador que se les dio y porque emocionalmente hay emociones que estimulan la memoria a largo plazo. Entonces yo sí quiero ir allá porque quiero trabajar esto y quiero hacer esto y el otro. Entonces el alumno empieza a correlacionar el estar bien, el sentirse a gusto y empieza a fortalecer sus aprendizajes y sus memorias. El desarrollo y la puesta en práctica de habilidades para la identificación y regulación de emociones en los alumnos los incrementa al obtener mayores resultados en los aprendizajes basados en el respeto y la colaboración. Entonces, estos son dos elementos básicos que nos presentan a este aprendizajes claves: la neurociencia y la memoria fortalecida con las emociones. Entonces, ese partir del interés del alumno es no, a ver, ¿qué quieres hacer? Y hagamos lo que tú quieras hacer el día de hoy. No, partir del interés del alumno es de que la acción va a requerir de un refuerzo tan significativo emocionalmente que el alumno no puede olvidar ese tema. Es de que es muy difícil por la conducta que presenta, por las desatenciones y todo esto, sí, pero el alumno emocionalmente se va graduando a la respuesta que esperamos. Y eso se los vuelvo a recordar. Aquí en el libro del docente para la enseñanza de las matemáticas lo deja muy claro. No podemos irnos toda la memoria o toda la práctica. Tiene que ser una acción vinculada, estimulada en artes, la percepción, la atención, la memoria, la comprensión auditiva y la memoria visual. Todas esas asociaciones y niveles los tiene que ir fortaleciendo. Como apenas fuimos trabajando las frutas y verduras, ellos, los padres de familia, tienen que lograr que no solamente el alumno diga, el chayote, el que es un verde color clarito, y bueno, tiene esta forma cuando está muy hervido y me gusta más con huevo revuelto, pues con huevo revuelto, pero vas a aprender del chayote porque los chayotes tienen estos beneficios, y entonces yo lo describo, y entonces pongo mi cuerpo humano, pongo el área que me beneficia y por qué me ayuda a mi salud, y entonces el niño vincula, me hace bien, me está ayudando a mi salud. Ya no le decimos, no pienses en las papas locas, no pienses en tu marucha, no pienses en esto, sino le estamos diciendo, piensa y concéntrate en esta emoción de que vas a estar bien y vas a estar sano y vas a poder aprender y vas a avanzar en tus aprendizajes. Esta área de la neurociencia es muy importante tanto en la nutrición como en el área de los manejos de las emociones, y vamos a cerrar un poco con esto. La práctica y la memoria son claves en el aprendizaje de las matemáticas, pero únicamente cuando se vinculan estrechamente a la comprensión. Al recordar y repetir procedimientos e ideas construidas mediante experiencias, se memorizan experiencias de comprensión y se conservan. Ya lo que habíamos dicho, términos de forma fluida, características y datos en relación con números, figuras, cuerpos y medidas y sus vinculaciones. La práctica contribuye a la profundización y a la comprensión de conceptos y procedimientos, y ya este es el nivel más alto. Entonces, dice, y entonces, ¿por qué no ordena alfabéticamente? Fíjese, la memoria de conservación, si yo le digo C, B, A, y el niño lo tiene que ordenar alfabéticamente, tiene que saber que las tres son letras, que son letras del alfabeto y que llevan el alfabeto un orden, pero no un orden cualquiera, sino un orden convencional, donde todos acordamos y aceptamos la convencionalidad del alfabeto. Y entonces el niño va a tener que decir A, B y C, porque ya lo está poniendo en orden alfabético. Y entonces le podemos ir dando palabras que empiecen con A, con B y con C, y les vamos a decir, ordénalas, ponlas en orden.
ordénalas alfabéticamente y entonces va a poner las que empiezan con A en el trastecito de la A, en la B, en el B y todo eso. Y entonces dice, pero está clasificando. Sí, está clasificando y luego te va a decir, todas estas son las A y luego siguen las que van con B y luego siguen las que van con C, pero para que primero clasifique a la letra y luego vea su alfabeto con referente visual, que ya también en una de las clases se los dimos a los papás con puros productos de alimentos chatarra. Y entonces decimos, ¿cuál es la primera letra? La C, la B, la A. ¿Cuál es la primera? Y entonces el alumno dice, no, maestra, la A. Entonces primero pon tus letras, tus palabras, tus dibujos que empiezan con la letra A. Y luego, ¿cuál sigue? Pues la B, la de barco. Ok, entonces ordena tus palabras que empiezan con B, con la letra B. Y luego la letra C. ¿El niño ya hizo un ejercicio de ordenación alfabética? Sí, pero fíjense todos los procesos cognitivos que requieren. Y entonces a veces decimos, es de que el alumno no puede ordenar. No, no puede ordenar alfabéticamente ni ordenar en el número porque hay procesos que todavía no conoce. Y no es porque no tenga conservación de la cantidad para referírtelos. Cuando empiezan a trabajar con nosotros a nuestro servicio de USAER, pues nosotros analizamos eso, que si primero el niño ya sabe los números, ya sabe el orden, ya les da cantidad a los números, es una evaluación extensa, ustedes ya han visto todo lo que venimos haciendo y evaluando con los niños de manera pedagógica inicial, y entonces ahora sí decimos, ¿para qué le vas a dar que ordene numéricamente? 5, 7 y 6, ¿cuál va primero? No, porque ni siquiera sabe que el 6 tiene en valor mayor cantidad que el 5 o el 7 es mayor que el 5. Entonces, todos esos análisis, todos esos requerimientos que necesita conocer el alumno son anteriores al llegar a ordenar numéricamente y a ordenar alfabéticamente, que ya es un proceso más largo, como el que nos acaban de decir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos fuertes acá en la nueva escuela? En la nueva escuela mexicana, pues fíjense que aquí yo grabé uno porque me gustó. Vamos a trabajar en equipo, pero el libro de la nueva escuela mexicana les pone, vamos a fortalecer el respeto. Voy a aprender a respetar mi turno. Voy a hablar en volumen bajo. Voy a disminuir los comentarios negativos y voy a aceptar que perdí y voy a felicitar al que gané. Pura educación socioemocional. Entonces, para poder trabajar en esta nueva escuela mexicana, te ponen las sesiones y el trabajo. Y entonces, en este proceso de trabajo y de las palabras, yo venía a este aspecto analizar, por ejemplo, en los libros del alumno, cuántas veces vienen las instrucciones, porque en YouTube, ayer el miércoles, en YouTube, que nos dieron la clase de la nueva escuela mexicana, la de reaprender, para mejorar los conocimientos, ayer nos decían que teníamos que identificar, antes de nuestra página de YouTube, que tenemos que identificar las palabras claves, y entonces eso me dio la idea de buscar en el libro de matemáticas, por ejemplo, la palabra observa. ¿Cuántas veces existe la palabra observa en el libro del alumno? 13. Y en el libro es en el libro de primer año de primaria del alumno en matemáticas y del alumno en ciencias naturales. Fíjense, en matemáticas la palabra observa para dar instrucciones es 13 veces, pero en ciencias en conocimiento del medio 40 veces. La palabra contar en matemáticas 19 veces y en el libro de ciencias naturales o de conocimiento del medio 2 veces. Comparar, que es un elemento y un pensamiento de matemáticas, porque lo promueven 30 veces, y en el conocimiento del medio solamente 12. Expresar oralmente o por escrito 2 veces. Y en el libro de ciencias naturales todo va a ser expresión oral. Van a incrementar su lenguaje y van a aumentar su expresión oral. Entonces, si ustedes me preguntan cuál materia o cuál elemento es indispensable para que el alumno madure, todas las materias son indispensables para que el alumno madure. ¿Cuáles son las materias para fortalecer la memoria, la atención, la percepción, las capacidades? Bueno, pues entonces están las artísticas, la educación física y la educación socioemocional. Luego,
¿Qué tipo de fortalezas o ejercicios van para las memorias auditivas y visuales? Pues vamos en expresar primero el orden y las secuencias de las mismas. Por ejemplo, que el alumno conozca la serie numérica, que conozca las cantidades, que conozca las cantidades y las grafías, y ya después al último, entonces ahora sí le puedo decir cuál va primero, 5, 7 o 6. Entonces ya el alumno ya puede discriminar, puede comprender y sabe cuál es, pero antes no. Para poder terminar mi trabajo con ustedes y de la importancia de la neurociencia, nosotros venimos trabajando significativamente en la nutrición. ¿Por qué? Yo les voy a enseñar mi última de mis trabajos. Es cerebro de pan. Dejen que yo les digo que durante 2 años que estuve en una escuela, empecé a desarrollar una investigación sobre el lenguaje y el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Y cerebro de pan es uno de los elementos más indispensables para este aspecto. A mí me llama mucho la atención que dentro de las necesidades que promueve cerebro de pan, pues maneja un aspecto del olvido. Y les voy a leer la reseña para que ustedes entiendan qué les quiero decir. Cuando este libro se publicó por primera vez, no solo conquistó rápidamente el primer puesto de todas las listas de los libros más vendidos alrededor del mundo, sino que inició una revolución capaz de transformar la vida de más de 1 millón de lectores. El renovado neurólogo David Perlmutter destapa un tema que había estado enterrado en la literatura médica durante largo tiempo: los carbohidratos, los cuales están destruyendo nuestro cerebro, y no solo los carbohidratos malos, sino aquellos que consideramos saludables, como los granos enteros, pueden representar amenazas a la salud. Consecuencias como demencia, ansiedad, neblina cerebral, depresión, diabetes y obesidad, y muchos más. La propuesta del doctor es enfocar a reducir el consumo de azúcares, eliminar el gluten, incrementar consumo de grasas de alta calidad y aprovechar el poder del ayuno intermitente. Tocaron nuestra idea de una dieta saludable. En este libro de trabajo, inclusive nos habla de los niños con TDAH, los trastornos del lenguaje, nos empieza a hablar de muchas características de disfunciones cognitivas superiores debido al mal consumo o a la eliminación de consumos de nutrientes para nuestro cerebro. El cerebro se degenera conforme consumimos ciertos carbohidratos y elementos no indispensables, y entonces si el alumno desayuna un atole y pan y come, no sé, otro alimento rico en carbohidratos sería sus maruchan o sus patatas o sus frituras, y cena leche con pan o leche con té o su pan con té o su torta, créanme que muchos de los deformamientos de las funciones cognitivas superiores de los niños se están viniendo abajo, sí. Y está costando más trabajo que aprendan, sí, y atiendan, sí, que se concentren, sí. Pero solamente a través de las ciencias como el arte, la educación física, la educación socioemocional y todas estas áreas de crecimiento personal les van a permitir a los niños poder mejorar su atención y su comprensión. Ya lo vieron en el manejo de las frutas, el manejo de las verduras, cómo se manejan los conocimientos, porque es lo mismo que el ordenar alfabéticamente y numéricamente. No les podemos decir a las niños y a las niñas del plato del buen comer y la jarra del buen beber si antes no conocen las frutas y las verduras y las funciones que desarrollan en su cuerpo. Esto motiva que los niños incrementen una alimentación más consciente, sí, que no la va a poder modificar porque él no es el responsable de cambiarla, las dietas no, pero por eso trabajamos con nosotros el servicio de USAER, con los padres de familia, porque nuestro único objetivo para fortalecer la atención, la memoria y el lenguaje de los niños que requerimos para el aprendizaje están basados en teorías como esta. Yo les dejo el trabajo de hoy. Yo les comparto esto con mucho cariño y mucho aprecio y nos vemos el próximo martes. Que tengan bonita tarde. Gracias.